gráficamente, si es que tienen, digamos, un programa tal vez como el AutoCAD. Bueno, el GeoGebra también grafica en 3 dimensiones y podría resolverse gráficamente, pero no es tan, como les diría, intuitivo, ¿no? Tienes que tener una buena orientación espacial para cachar cuál es el punto que resulta ser bueno, primero los puntos factibles y después el punto óptimo, ¿no? Pero de todas formas, pueden hacerlo en Excel, pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo en el Python, en el Octave, en el Tora. Así que, a ver, hasta 15 minutos. Tómense tiempo, cronometrense, intenten resolver este ejercicio, jóvenes. ¿Ya? Y después lo revisamos conmigo en Python y vemos qué sale, o en Octave, lo que fuera. Intenten resolver. ¿Mm? Bueno, yo estaba jugando un poco con el 3D. Más o menos me salió lo mismo. He ocultado los planos porque cada restricción es un plano, ¿no es cierto? Y bueno, las intersecciones son esas líneas que he trazado, no he incluido las con los ejes, ¿no ves? O sea, estamos hablando del primer cuadrante, donde es todo positivo, que es este de acá, ¿no ves? Hacia arriba. Entonces, estos son los vértices del volumen de la zona factible, y dentro de ese volumen está el punto A, que es más o menos las coordenadas que han dicho, ¿no? Obviamente no es exacto porque básicamente le he metido a pulso aquí. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? O sea, eventualmente se puede resolver también gráficamente, pero como pueden apreciar, no es tan intuitivo, ¿no? O sea, está ahí, se puede. Vemos que los 3 planos que definen mis restricciones contienen ese punto, entonces eso significa que satisface todas las restricciones, ¿no es cierto? Bueno, ahí está. Ahora vamos a ver cómo lo podríamos tal vez resolver. Vamos con Python de nuevo, que es el que está más a la mano. Vamos a abrir un archivo antiguo para tener de dónde empezar. Entonces, bueno, lo mismo, ¿no? O sea, tenemos 3 variables. Voy a borrar esta. Vamos a guardar este archivo. Otro nombre, lo vamos a llamar ejemplo 1 clase X. Ya. Entonces, la primera restricción es 5x1 menos 6x2 más 2x3 mayor o igual a 5. ¿Ven?
luego tenemos menos x1 más 3x2 más 5x3 mayor o igual a 8. Luego tenemos 2x1 más 5x2 y menos 4x3. Esto menor o igual a 4, ¿de acuerdo? No tenemos una cuarta restricción. La función objetivo es minimizar, estamos bien ahí. 2 por x1 menos 4 por x2 más 3 por x3. Y bueno, aquí abajo quiero que me muestre la coordenada del punto 3. Entonces, si no he cometido ningún error, esto tendría que correr sin problemas. Si quiero guardar, sí. Ya está. ¿Dónde me he equivocado? Aquí. Pues este es x3, ¿no ves? No hay x4. Entonces aquí, esto es x3. Este es el error que me ha reclamado el pico. No tienes x4. Entonces ahora sí. Todo tendría que funcionar. De acuerdo. Ahorita les comparto. Esta es la solución. Y bueno, es lo que han sacado, ¿no? Aquí podemos ver que x1 adopta el valor de 1.8. A ver. Están opciones aquí. A ver más blancito. Entonces, yo creo que ahora se ve mejor. Entonces es 1.81 para x1, estamos bien, Gabriel. 1.11 para x2 y 1.29, bueno, 1.30, ¿no? Para x3. Y la función objetivo obtiene 3.074. Y listo, ¿no? O sea, obviamente habría que entender qué es x1 y x2, ¿no? Para poder contestar, pero como ahorita estamos practicando más que todo el uso del programa y que puedan revisar que están manejando bien, pues vamos a mirar a los valores nomás, ¿no? Pero si fuera un problema, seguramente x1 son, qué sé yo, cantidad de producción de autos verdes, esta cantidad de autos rojos y esta cantidad de autos amarillos, entonces hay que contestar. La solución es, qué sé yo, producir 1.8 toneladas de auto blanco, de auto 1.1 de auto verde y 1.2 de auto amarillo, etcétera, lo que fuera, ¿no? O sea, mi punto con eso es que acá no acaba el problema en los ejercicios normalmente. Esto es, como les decía desde el principio, es la parte más fácil. Resolver es la parte más fácil. Hasta a mano pueden hacer esto, no es complicado. Salvo con los casos especiales, ¿no? Pero ahí se dan cuenta, observando por inspección de las ecuaciones cuando tienen ecuaciones que son paralelas, por ejemplo, o ecuaciones que son perpendiculares, pueden presentar problemas, ¿no? Pero esos son criterios ya geométricos. Hay que recordar un poco lo que veíamos en cálculo 2, ¿no? Y en geometría analítica, cuando trabajábamos con ecuaciones de rectas, ¿no? Y planos, y hay harto de álgebra lineal también, ¿no? Entonces, bueno, esa es la solución. Espero que hayan podido comprobar si han sacado lo mismo, chicos. Inge, una pregunta. He resuelto yo el ejercicio de Newton, pero sin querer le puse el x1 menos 2 y no 2 positivo.
Y me sale algo raro. No sé si lo podría comprobar con el Octave, o sea, solamente cambiando esa variable A en ver, la... ¿qué pasa? ya, y vemos qué pasa y no sé, no entiendo, no entendí bien qué había pasado. Tal vez es Ya, algo tonto, pero probablemente explote mi compu. Vamos a ver. A ver. Espera que sí. Vamos a poner esto acá. Aquí estamos. O sea, me dices en la función objetivo, ¿no es cierto? sí, solo cambiar el 2 positivo por -2 negativo, por Vale, menos vamos a dos. ver qué pasa. Vamos a guardar. Y vamos a ver qué dice. ¡Ojo! ¡Belleza! Vamos a ver lo que ha salido. Resulta que no tiene solución óptima. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Bueno, lo he cerrado, qué tonto. Pero ¿se acuerdan más o menos el gráfico en 3 dimensiones que se mostró hace rato? ¿No? Era como un conito que se armaba en el espacio. Entonces, si le cambias el signo a la función objetivo, lo que va a hacer en vez de acercarse hacia el origen, ¿no ve? O sea, hacia el 000, va a alejarse del origen. Entonces, hacia alejándose del origen no tiene algo que lo detenga, porque nuestro volumen factible no está acotado, o sea, no está encerrado, es un área abierta. Entonces, la función objetivo va a seguir minimizando hasta el infinito. Entonces, bueno, en ese caso no tiene solución óptima, ¿no? Eso es lo que ha pasado, ¿no? Y mira cómo un signo te puede chingar, ¿no? Así que por eso, buena práctica, chicos. Incurren hartos ejercicios, entiendan los mensajes de error que les arroja, investiguen eso. Porque por eso, chao, una pregunta, ¿no? Pueden haber llegado hasta ahí bien, pero un signo les puede arruinar. Entonces es bueno revisar siempre. Sí, porque en el Tora ha salido 6 iteraciones y ahí me ha salido un mensaje de que ya no se puede seguir iterando. Pero Claro, sí, el Thor es más viejito, pues a la sexta iteración se ha chingado. ¿Cuántas iteraciones se ha hecho? Pues ya a veces no me fijo a veces. Ha hecho 3 iteraciones y ya se ha dado cuenta que el asunto no tenía futuro. Ya bueno. A ver. Eh, Todos han logrado el ejercicio, ¿no? Voy a colgar el archivito de Python en la plataforma para que hurguen un poco, repasen, chicos. Ya, ahora esto yo creo que es lo que tal vez más les interesa. Voy a volver atrás un poco. O sea, ya hemos visto cómo resolver a mano, estamos viendo cómo resolver con programas. Es algo que no les toma más de 5 o 10 minutos, chicos. Por eso tienen que ir practicando. Lo difícil es agarrar un problema y plantear las ecuaciones. Les he dicho desde un principio, es más un arte, no hay así un recetario que les pueda dar y decir, mira, haz este paso, vas a poder formular bien tus problemas. No hay eso, ¿no? La única forma de verlo es pues practicar, agarrando los mismos ejemplos del libro, los propuestos y resolviendo los más que puedo. Y bueno, voy a tomar la oportunidad de torturarlos porque es bastante largo para que no digan que, ay, el doctor se agarra ejercicios, no resuelve los difíciles. Nah. Ahora vamos a dar uno bien largo, pero espero que también no los confundan. Me van a decir si hay alguna parte que no se entiende, ¿ya? Entonces, este es el libro de Schiller y es un problema de optimización económica. Es una simplificación de un caso real, así que van a ver que es nomás, tiene sus
Tiene una cosita que no es muy fácil de entender, pero el resto creo que es nomás claro. Dice, ¿no? Hay una compañía que se llama Nori Leeds y que produce acero del mundo. O sea, está localizada en Steeltown. Esa ciudad no existe, por cierto, le han cambiado el nombre. Y es la única empresa grande de la localidad. Es como que, no sé, pues, jala soft para Cochabamba. No sé. O que si viniera, no sé, pues, Apple a Cochabamba y abre una sucursal aquí, sería increíblemente grande, ¿no? Y impactaría fuertemente la economía de Cochabamba, ¿no es cierto? Entonces, como es el caso de para Nori Leeds en Steeltown, pues se ha asentado la compañía, ha crecido, ha prosperado y ha hecho prosperar a la región, ¿no ves? Porque para que dé empleo a 50,000 personas realmente es grande, ¿no? O sea, es una empresa grande. Eh, y por eso, ¿no? O sea, si viene Apple acá y de pronto da trabajo a 100,000 cochabambinos, no, la gente va a estar feliz, ¿no? Y no quiere trabajar para la empresa más grande del planeta. Y lo mismo ha pasado en Steeltown, ¿no? O sea, los habitantes decían, qué bueno que está Norilitz acá con nosotros, porque lo que es bueno para ellos es bueno para nosotros, ¿no? Porque mientras Norilitz esté bien, yo voy a mantener mi trabajo y no tengo nada que preocuparme. Pero ¿cuál es el problema? En Steeltown se han dado cuenta que la producción de acero, como ustedes deben saber, de materiales de construcción o materia, tiene muchos residuos, ¿no? Y eso, si no lo manejas bien, pues te contamina el aire y el agua, pero más que todo el aire. Y bueno, aquí son, digamos, amables, ¿no? Dicen, va a arruinar la pinta de la ciudad, pero sabemos que en realidad lo más complicado de esto es que te puede arruinar la salud. Y como que en Cochabamba hay un artículo, no sé si han leído ustedes, salió hace tiempo, que los tiempos inclusive lo publicaron. Unos changos de la universidad estudiaron por 3, 4 años, algo así, un periodo grande, y han demostrado que es porque tenemos tantos autos viejos que nuestro aire no es el mejor y en realidad está relacionado a la incidencia de cáncer en Cochabamba, ¿no? Entonces, no es chiste cuando dicen la hora del peatón y controlar tus emisiones, ¿no? Es algo serio, es un problema real que está pasando. Las generaciones nuevas en particular son las más afectadas, ¿no? Y bueno, algo similar ha pasado en Steeltown y se han dado cuenta, los niños han dicho, bueno, esto hay que cambiar, ¿no? Bueno, pues cuando se han dado cuenta, había quilombo, los accionistas se han arrebatado porque, como siempre, ¿no? Los dueños de la empresa son los últimos en enterarse de los problemas. O sabían, pero simplemente se estaban haciendo locos, es otra posibilidad, ¿no? Pero ya cuando la gente ha reaccionado, han elegido a un nuevo directivo, una junta directiva y han dicho, bueno, hay que adoptar políticas de responsabilidad social y manejar el tema de la contaminación ambiental. Y bueno, o sea, ahí la gobernación, como siempre, son buenos para exigir, pues buenos para dar, pues les han exigido, les han planteado unos estándares rigurosos de calidad, unos estándares que las empresas del Estado siguen, ¿no? Que es usual. Entonces le dicen, ya, estos son los niveles de contaminación que tienes que tener, ¿no? Entonces, para empezar han visto, ya, ok, sabemos que la producir acero contamina el aire, pero ¿cómo? En ese proceso de estudiar han identificado 3 tipos principales de contaminantes, que son las partículas de materia, o sea, las partículas sólidas o sólidos en suspensión, si quieren, óxidos de azufre, hidratos de carbono o hidrocarburos, mejor dicho. Entonces, los nuevos estándares que han planteado, que han requerido a la compañía, han dicho que se reduzca la emisión anual de estos contaminantes en las cantidades que les
se han presentado en esta tabla. Entonces, han dicho pues que de partículas no tiene que haber más de 60 millones de libras al año. De óxido de azufre, 150, de hidrocarbono, 125. ¿Ves? Aquí es hidrocarburos, pues es hidrocarbonos en realidad. Ya parece extraño. Bueno, entonces, el primer paso ha sido, ok, sabemos que estamos contaminando, tenemos que reducir la contaminación, pero ¿cómo? Ya, ok. Mira estos 3 contaminantes que estás botando y tienen que estar en estos niveles. Ya, perfecto. Se reúnen los changos y, bueno, contratan a un grupo de ingenieros, los contratan a ustedes para agarrar y decidir qué tipo de infraestructura van a implementar para lograr esos niveles, ¿no?, de contaminación. Y obviamente al cliente le interesa y te dice que sea baratito, caserito. Entonces, ya, ustedes se sientan y dicen, ya, ok, sabes que produce contaminación al aire, pero y que son 3 elementos, los cuales son los más importantes. Pero ¿de dónde sale? ¿Cómo llega de la fábrica al aire? Entonces ahí identifican que son 2 lugares por los cuales llega de la fábrica al aire. Y esos 2 lugares son los hornos, ¿no?, las chimeneas de los hornos, concretamente. Y estudiando la línea de producción, la infraestructura de la fábrica, se dan cuenta que hay 2 tipos de hornos. Unos que se llaman hornos altos, donde propiamente se fabrica los lingotes de hierro, y los hornos Siemens Martin, la marca, ¿no?, para transformar el hierro en acero, ¿no? O sea, primero crean los lingotes y después construyen o crean o fabrican el acero. Son 2 hornos los que agarran y botan estos contaminantes a la atmósfera. Entonces, para ambos hornos hay ciertos métodos para reducir la contaminación, ciertos métodos de abatamiento, como se les llama. Entonces, uno de los métodos, que en realidad no es una solución, simplemente es llevar el problema a otro lado, que es agarrar y hacer las chimeneas más altas, de tal forma que agarren las corrientes superiores de aire y pues el problema se vaya a otro lado. Eso no arregla la contaminación propiamente, pero sí arregla el tema de la estética de la ciudad. Y bueno, si solo por eso se considera una solución. La otra es usar filtros con trampas de gas en las chimeneas. Y los filtros sí atrapan los contaminantes, ¿no? Pero como todo filtro, tienen una capacidad de retención y luego hay que cambiarlos, hay que renovarlos, limpiarlos, qué sé yo. Y luego hay la opción de incluir limpiadores de alto grado en los combustibles de los hornos. Eso implica mejorar la calidad de los combustibles que se utilizan de tal manera que las emisiones sean menores. Entonces, todos estos métodos obviamente tienen sus propias limitaciones. O sea, no es que un método sea mejor que el otro. Y también hay ciertas restricciones en cuanto a qué nivel puede utilizarse de cada una de estas tecnologías. Por ejemplo, va a aumentar la altura de las chimeneas, va a tener un límite, ¿no ve? O sea, no puede agarrar y construir un Bur Dubai, ¿no? Una chimenea de la altura de, qué sé yo, bueno, ¿qué se llama? Ya no se llama Bur Dubai, es la torre, ¿no ve? Ya me he olvidado, le han cambiado el nombre. Creo que se llama Dubai nomás, ¿no? Bueno, ya me he olvidado. Pero simplemente no puedes agarrar y construir una torre de, no sé, pues de 2 kilómetros, digamos, no sé. Bueno, de poder puedes, pero ya se va a ser muy caro, estructuralmente va a ser un reto, y de pronto no vas a resolver el problema, simplemente estás llevando el gas a una altura tal que no sea un problema para la ciudad, pero sigue siendo contaminación, ¿no? Entonces, cada una de estas 3 tecnologías tiene ese tipo de limitaciones. O sea, hasta cierto punto se pueden usar y después de ese punto ya no son eficientes, ¿no?
Y también, si bien hay un límite en las tecnologías, también hay flexibilidad en cuanto puedes usar no un filtro que cubra toda tu salida de gases, sino que cubra una porción nomás. Y también puedes elevar una porción tus alturas, no necesitas elevar todas a la misma altura. Y también no necesitas poner limpiadores a tu combustible de tal manera que esté 100% limpio, ¿no? Puede ser el 50% de limpiadores para que esté 50% limpio, de tal manera que alcances los requerimientos de reducción de contaminación. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que puedes utilizar fracciones de estas tecnologías, ¿no? Entonces, con toda esta información, se puede construir una tabla, ¿no? Donde se puede decir cuál es el nivel, digamos, de emisiones que se puede eliminar de cada tipo de horno, ¿no? De los dos hornos que hay, el uno que fabrica los lingotes de hierro y el otro que transforma los lingotes de hierro a acero. Se puede ver cuál es el impacto de cada una de estas tres tecnologías en los dos hornos en términos de reducción. Y entonces, por ejemplo, cuando decidimos construir chimeneas más altas, en el caso de los hornos que se conoce como altos hornos, donde se funden los lingotes de hierro, elevar las chimeneas a su límite superior, o sea, lo más alto que es factible construir, te produce una reducción de 12 millones de toneladas al año en cuanto a partículas en suspensión, 35 millones de toneladas al año en términos de óxido de azufre y 37 millones al año en términos de hidrocarbonos. En el caso de los hornos Siemens Martin que producen el acero propiamente, elevar las chimeneas de las más altas ocasiona que se reduzcan las partículas en suspensión en 9, los óxidos de azufre 42 y los hidrocarbonos 53 millones de toneladas al año. Y lo mismo es para las otras dos tecnologías, ¿no? Si aplicamos filtros de tal manera que cubren todos el 100% de mis chimeneas, entonces ocasionó que se reduzca 25 millones de toneladas de partículas en suspensión, 18 de óxidos de azufre, 28 de hidrocarbonos, y lo mismo con las mejoras de combustible. Si le doy la máxima cantidad de mejora a mi combustible, puedo reducir 13 millones de toneladas al año de partículas en suspensión en mis hornos Siemens, y etcétera, etcétera. O sea, esa es la lógica de esta tabla, ¿no? Te da cada cierta tecnología en su máximo, ¿no? Cuando la aplicas de tal manera que no se puede aplicar más de esa tecnología porque ya no es factible, o sea, la torre más alta, el filtro que cubre toda tu chimenea y la máxima cantidad de mejoras que puedes mezclar con tu combustible, ¿no? Entonces, todos estos números representan las máximas reducciones factibles de contaminantes por tipo de contaminante, ¿no es cierto? Entonces, en su máxima expresión, mi filtro me va a quitar 25 millones de toneladas de partículas en suspensión en los altos hornos y 20 millones en los hornos Siemens Martin. Entonces, para fines de análisis, ¿no? Se supone que cada método se puede usar a un nivel menor. Estos valores son los máximos, ¿no? Y si en vez de elevar a la máxima altura le elevo la mitad, entonces la eficiencia o la cantidad de contaminación reducida va a ser la mitad, que eso es lo que nos dice aquí este párrafo. Dice, para fines de análisis se supone que cada método se puede usar a un nivel menor, o sea, no necesariamente el 100%, puedes usar el 70%, 80% de cada una de las tecnologías. Y la fracción, o sea, y la reducción de emisiones
es proporcional a la fracción de tecnología que estás usando. Por ejemplo, si usas el 100% de los filtros, o sea, que cubra todo el área de tus chimeneas, entonces tienes 25 millones de toneladas menos por año de partículas en suspensión. Pero si en vez de usar un filtro que cubra todo mi chimenea, o sea, en vez de que sea el 100%, que sea el 50%, o sea, que cubra solo la mitad, entonces la reducción va a ser el 12.5, la mitad. Si uso el 10% en los hornos Siemens, pues va a ser el 10% de 20. ¿Y cuánto es eso? 2. 2. Entonces, 2 millones de partículas. Entonces, eso es lo que me dice esta parte de acá. Luego me dice que las fracciones pueden ser diferentes para los distintos hornos. Es decir, que si construyo el 100%, si elevo mis chimeneas al 100% de su altura posible, factible, en los hornos altos, no necesariamente tengo que agarrar y hacer lo mismo en los hornos Siemens, sino que puedo adoptar distintas alturas de chimeneas en los distintos hornos. Y esto es importante. Puedo combinar las tecnologías. O sea, puedo elevar mi chimenea, puedo poner filtros y puedo agarrar y mejorar mi combustible sin que eso cause alguna afectación negativa, sino que la reducción de emisiones va a ser la misma que si usara separadamente cada una de ellas. O sea, básicamente lo que está diciendo que se va a sumar el efecto de las tres tecnologías si decides usar las tres tecnologías al mismo tiempo en algún orden. Entonces, con toda esa información, ya tenemos los límites que tenemos que alcanzar de reducción, ya tenemos las eficiencias de cada una de las tecnologías. Tenemos que decidir cuál va a ser la combinación más económica, porque cualquiera puede agarrar y decir, ya, pues pondré la altura más alta de chimeneas, pondré el 100% de filtros y pondré el 100% de mejoramiento de mi combustible, pero eso es muy caro. Y solo necesitamos cumplir los estándares que nos exige la alcaldía. Entonces hay que hallar una forma de optimizar aquello. Entonces, los ingenieros dicen que con todo este tipo de información, con estas tablas, como que es susceptible a agarrar y plantear este problema como una combinación de tecnologías. O sea, no voy a usar el 100% de mis tres tecnologías en un solo horno, sino probablemente voy a usar una fracción de mis tecnologías en cada uno de mis hornos. Es más, puede ser que usar una sola tecnología sea suficiente en un horno y en el otro tenga que usar una combinación de las tres tecnologías. Entonces, todo eso hay que, digamos, analizarlo desde el punto de vista que los costos que implica la implementación de cada una de estas tecnologías sea, pues, el más chiquito, ¿no? Y bueno, ahí te explica que hay varios costos, ¿no? El costo de mantenimiento, el costo de operación, el costo de implementación, etcétera, etcétera. Y todo eso han agarrado para poner un costo anual de cada tecnología. Entonces, esos costos anuales son estos. O sea, implementar cada una de estas tecnologías te cuesta al año 8 millones de dólares en cuestión de construir las chimeneas más altas, en el caso de los altos hornos, y en el caso de los hornos de corazón abierto, bueno, aquí ya le han puesto el otro nombre, porque ¿cuál era el otro nombre? Hornos Siemens Martin, ¿no? Entonces son donde se fabrica el acero propiamente. Estos son donde se hacen los lingotes de hierro.
Entonces, elevar las alturas de las chimeneas me cuesta 10 millones al año, donde se fabrica el acero propiamente, y 8 millones en el caso de los hornos altos. Mejorar el combustible me cuesta al año 11 millones, en el caso de los altos hornos, y en el caso de los hornos donde se fabrica el acero me cuesta 9 millones al año. Entonces, todos estos precios son el costo anual de implementar cada una de mis tecnologías. Pero estos costos son del 100% de mi tecnología. O sea, cuando construyo o sea, elevo mis chimeneas a la máxima altura posible. Cuando uso el filtro al 100%. Cuando uso combustibles al 100%. Entonces, si uso una fracción de esto, por ejemplo, si uso la mitad de mejoradores de combustible, entonces el costo anual va a ser la mitad. Eso es básicamente lo que te dice en mucho texto del problema. Entonces, con todas estas tablas y con todo este planteamiento, nosotros, el equipo de ingenieros, agarramos y pensamos que es posible decidir, ¿no? ¿Qué métodos de reducción voy a emplear para los hornos altos y para los hornos inmenores? Y como todas estas variables, todos estos costos, todas estas restricciones son de carácter lineal, o sea, no son funciones de exponentes, potencias, ni nada por el estilo, se pinta como un problema que se puede resolver como con una programación lineal. Pero no hay funciones compuestas, no hay productos, ni multiplicación, no hay nada, o sea, todo es lineal aquí. Entonces, como detectamos eso de nuestras tablas, que todas son lineales, o sea, no hay productos, multiplicaciones, divisiones, ni nada. Entonces, al observar eso, agarramos y decidimos que podemos plantearlo como un problema de programación lineal. Entonces, cuando planteamos un problema de programación lineal, ¿cuáles son los pasos más o menos? ¿Alguien se acuerda? Son 3 pasos más o menos que tenemos que preguntarnos, ¿no? Tienes que decir cuál es el objetivo del problema, o sea, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos encontrar. ¿Alguna idea de este problema? ¿Qué es lo que tendríamos que encontrar? ¿Qué es lo que se nos está pidiendo que determinemos? A ver, ideas, chicos. A ver, ¿cuál es su fin caso? Imaginen que esta es su pregunta de examen. ¿Qué haría? Minimizar la contaminación IG. Ya una forma, bueno, es claro que se tiene que minimizar, ¿no es cierto? Pero si agarramos y decimos que tenemos que minimizar la contaminación, tendríamos que tener información sobre cuál es el nivel de contaminación que tienen cada uno de los hornos, ¿no? Y esa información no nos da el problema. El problema lo que nos da es los niveles de contaminación que se tienen que reducir. Como mínimo tenemos que reducir, a ver si vamos a esa tablita de nuevo. Tenemos que reducir 60 en partículas en suspensión, 60 millones de libras al año. Tenemos que reducir. No sabemos, la cantidad que estamos botando ahora es X, pero de ese X tenemos que bajarle 60.
Entonces, para poder minimizar las emisiones tendríamos que conocer el valor de X, ¿no? Y eso no tenemos. Aquí nuestro amigo sugiere minimizar los gastos. Eso parece más plausible, ¿no es cierto? Porque para minimizar los gastos tenemos la información que necesitamos. Entonces, exactamente cuánto cuesta la implementación de cada una de nuestras tecnologías, ¿no? Para todas las variantes, o sea, las 3 tecnologías para los 2 otros, los costos por año. Entonces, parece razonable pensar que acá tienes que reducir el costo de la implementación de nuestras tecnologías. Ya, ok, eso está bien. Esa es una buena aproximación. Ese es el objetivo del programa, reducir, minimizar los costos de implementación de mis tecnologías. Entonces, si tengo que minimizar el costo de implementación de mis tecnologías, ¿cuáles serían mis variables de decisión? Miré mi tablita. Si estoy decidiendo que tengo que reducir estos 6 costos anuales, ¿cuáles serían mis variables de decisión? O sea, sé que tengo que hacer estos 6 números mínimos. Pero ¿cuáles serían mis variables? A ver, aquí nuestro amigo Gabriel ha dicho de los 3 métodos. Entonces, tiene que ver con los 3 métodos, ¿no? Mis variables. Entonces, X1, ¿qué sería? Exacto, X1 sería chimeneas más altas para los altos hornos. X2 sería filtros para los altos hornos. X3 sería mejores combustibles para los altos hornos. X4 sería chimeneas más altas, pero esta vez para los hornos donde se hacen el acero. X5 sería los filtros para los hornos donde se hacen los aceros. Y X6 serían mejorar los combustibles en los hornos donde se fabrican los aceros. Entonces, X1, X2, X3, X4, X6 es la cantidad de tecnología, de cada una de estas tecnologías que uso en los altos hornos y en los hornos donde produzco el acero. Entonces, esas son mis variables, la cantidad de tecnología que uso. Pero, ¿cuáles son las restricciones? O sea, ya sé que tengo que determinar la cantidad de tecnología que voy a utilizar para cada uno de mis hornos. ¿Cuáles son mis restricciones? ¿Qué otra tabla no he utilizado en realidad? Esta de acá, ¿no ve? Entonces, las restricciones va a ser que si aplico la tecnología para agarrar y reducir mis partículas en suspensión, entonces ya sé pues que hacer más alto mis hornos, o sea, aquí, elevar mis chimeneas, poner filtros y mejorar combustibles. Tengo esas 3 tecnologías, ¿no es cierto? Aplicada a los altos hornos son X1, X2 y X3. Y aplicada a los hornos Siemens es X4, X5 y X6. Entonces, acá si multiplico X1, que es elevar mis hornos, mis chimeneas en mis altos hornos, por 12 voy a obtener la cantidad de reducción de partículas aplicando la solución de elevar la altura de mis chimeneas.
X4 es lo mismo, la misma tecnología, pero en los hornos Siemens. ¿Ve? ¿Están siguiendo aquí, chicos? Recuerden esto, cómo hemos llamado nuestras variables. Esta es X1, X2, X3. O sea, X1 es chimeneas altas, más altas para los altos hornos. X2 es filtros para los altos hornos. X3 es mejorar el combustible en los altos hornos. X4 es construir chimeneas más altas en los hornos de Siemens. X5 es poner filtros en los hornos Siemens y X6 es mejorar el combustible en los hornos Siemens. Entonces acá, multiplicar X1, X2, X3, X4, X6 me va a dar la cantidad de reducción que voy a tener por partículas. Entonces aquí va a ser 12 por X1, 9 por X4, 25 por X2, 20 por X5 y 17 por X3 y 13 por X6. Pero esa suma, que es la cantidad que estoy reduciendo de partículas en suspensión, tendría que agarrar y ser por lo menos estos niveles. O sea, puede ser 60, puede ser más que 60, pero no puede ser menos que 60, porque si es menos que 60, no estaría cumpliendo las demandas de la normativa. Lo mismo pasa en el óxido de azufre. Agarro mi tabla, digo 35 por X1 más 42 por X4 más 18 por X2 más 31 por X5 más 56 por X3 más 49 por X6 es la cantidad de óxido de azufre que estoy reduciendo con la combinación de mis tres tecnologías en mis dos tipos de horno. Exacto, sí, Gabriel, los hornos de corazón es lo mismo que los hornos Siemens, es tema de traducción nomás, hermano. Entonces, esa suma tiene que ser menor o igual a, mayor o igual a 150. ¿Por qué mayor o igual? Porque puedo reducir 150 millones de libras, puedo reducir 151, 160, 180, pero no puedo reducir menos que 150 porque no estaría cumpliendo la normativa. Lo mismo es para los hidrocarbonos, ¿no ven? 37 por X1, más 53 por X4, más 28 por X2, más 24 por X5, y más 29. Sí, Miguel, era que los pongo en un solo lugar, ¿no? Lo puedo hacer, ¿sabes? Si me das un segundo, podemos hacerlo. Espera un poquito. Tienes razón, eso va a ayudar más. Espera un poquito. Espérame un cachito, compadre. Vamos a poner todas las tablas en un mismo lugar para no estar anunciando con esto. Sí, pero hay que prestar nomás atención, estimado. A mí también me confunde a veces, pero estos programas a veces los hacen justamente para que te atrapen en eso, ¿verdad? Entonces aquí tengo las tres tablas, vamos a agrandar esto. Entonces, lo mismo, ¿no ven? Para los hidrocarbonos vamos a tener 37 por X1 más 53 por X4. Repito, este es X1, X2, X3, X4, X5 y X6. Estoy acá. ¿No ven? Entonces,
toda esa combinación, ¿no ve? Va a tener que ser igual, o sea, la suma de todo este chorizo de aquí va a tener que ser mayor o igual que 125. Porque puedo agarrar y reducir 125, 126, pero no menos. Entonces, contestando a cada una de las preguntas, el objetivo es reducir el costo de implementación de las tres tecnologías en los dos tipos de hornos de la fábrica. Las variables, entonces, son cada una de las tecnologías aplicadas a cada uno de los hornos, es decir, 6 variables. ¿De dónde vienen las 6? De aplicar chimeneas altas al horno, a altos hornos, filtros a altos hornos, mejores combustibles a altos hornos, chimeneas más altas a los cines, filtros a los cines, mejor combustible a los cines. 6 variables. ¿Cuáles son las restricciones? La última pregunta. Las restricciones están dadas por los límites mínimos de reducción que deben ser alcanzados. 60, 150 y 125 millones para partículas, óxidos de azufre e hidrocarburos. ¿No ven? O sea, esta tabla de acá. Esta es la primera restricción, que tengo que lograr reducir como mínimo estos 3 niveles en estos 3 contaminantes. Y luego, adicionalmente, se tiene que un tipo de tecnología no puede ser aplicado más de una vez a un mismo horno. O sea, no puedo agarrar y elevar 2 veces la altura en un mismo horno, o poner 2 filtros, o poner 2 veces la cantidad de mejoradores de combustible, sino que se puede aplicar en términos de porcentaje. Las tablas hacen harto hincapié, ¿no ve? En que lo que se puede aplicar logres estos niveles de reducción. Es esta tabla. Esta tabla de acá te dice cuáles son los niveles de reducción cuando aplicas el 100% de cada una de las tecnologías. Entonces, con eso, por eso les decía, esto tal vez es el detalle que es más difícil de cachar de este problema. Que mis variables, o sea, las tecnologías que pueden ser el X1, X2, X3, X6, son entre 0 y 1, porque 1 representa que aplico el 100% de esa tecnología, y 0 va a implicar que no utilizo esa tecnología. Entonces, mis variables tienen que ser entre 0 y 1. Esa es tal vez lo más complicado de cachar este problema, jóvenes. Entonces, veamos las tablas de nuevo. Vamos a reducirlo. A ver, un poquito. Ya, no puedo reducir. A ver, todos. Aquí está. Entonces, estos valores de aquí representan las reducciones cuando aplico el 100% de mis tecnologías. Entonces, si aplico el 50% de filtros, voy a obtener 12.5, 10, 9, 14, 12, etc. Entonces, eso que nos dice en el problema que podemos aplicar una fracción de tecnología se traduce en esta restricción. Que se puede aplicar un porcentaje de determinada tecnología por no determinado. Eso se traduce que nuestras variables van a estar entre 0 y 1, donde 1 representa el 100% de tecnología y 0 representa pues que no aplico esa tecnología. Con todo eso en mente, empiezo a formular mi problema. Mis variables entonces son 6, x1, x2, x6, donde cada una de estas representa cuánto de cada tecnología voy a utilizar, entre 0 y 1, donde 1 implica 100% y 0 implica pues que no uso esa tecnología.
Por ejemplo, X1 significa que uso un porcentaje de la tecnología chimenea más alta en los altos hornos. X3 representa mejorar el combustible en los altos hornos. X6 representa mejorar combustible en los hornos Siemens Martin. Con eso en la cabeza, escribo mi función objetivo, que es minimizar los costos, ¿no ve? Entonces, 8 por X1 más 10X2 más 7X3 más 6X4 más 11X5 más 9X6. ¿De dónde saco estos valores? De acá. Estos son los costos anuales, ¿no es cierto? Entonces, 8 por X1, 7 por X2, 11 por X3, 10 por X4, 6, etc. Restricciones. ¿De dónde sale la primera? Es la cantidad de reducción de contaminantes, del contaminante partículas, ¿no? Partículas en suspensión. ¿Y de dónde sacar estos valores? ¿Estos valores qué son? Y lo mismo para la segunda, pero a ver, en la primera. Exacto. Estos son de aquí. Todo esto de acá. La suma de todo esto, que es aplicar esta tecnología al alto horno, aplicar esta tecnología al horno Siemens, aplicar esta tecnología al etcétera, etcétera. La suma de esto, si es que aplicar las tres tecnologías, ¿no ve? Es la cantidad total de reducción de emisiones que tengo para partículas en suspensión. Entonces, eso es lo que está expresado en mis restricciones. Donde, ojo, pongo mayor igual, ¿no? Porque puede ser 60, puede ser más que 60, pero no puede ser menos que 60. Lo mismo acá, ¿no? Puede ser más que 125, pero no menos que 125. Puede ser más que 150, pero no menos que 150. Ahora sí, aquí intenten esto. Me falta 6 restricciones más. ¿Cuáles son esas 6 restricciones más? La no negatividad. Exacto. Esas son 6 restricciones que me faltan. Ok, está bien, Miguel. Pero me faltan otras 6 además de esas. ¿Qué hemos dicho que son X1 y X2 y X3? Son el porcentaje de tecnología que uso, ¿no ve? Son números entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo le digo al programa, a mi programación lineal, que mis variables obviamente van a ser positivas, mayor que 0, pero que no pueden ser más grandes que 1? Exacto, para cada una, pero ¿no ve? Es decir, tengo que agarrar, escribir 6 restricciones adicionales, X1 menor o igual a 1, X2 menor o igual a 1, X3 menor o igual a 1, X6 menor o igual a 1. Y obviamente, la que había dicho Miguel, que son positivas todavía. Es el problema. A ver, lo resolveremos. ¿Cómo es largo el ejercicio? Lo he grabado ya, chicos, porque era
facilito equivocarme y meter tantos números. Entonces me he creado las 6 variables. Y he escrito las 6 ecuaciones, ¿no? Aquí está la primera, que representa la reducción en partículas de suspensión, ¿no es cierto? Es lo que habíamos estado discutiendo hace un momento. La segunda, esta de acá, representa los óxidos, y esta otra representa los hidrocarburos. Luego están las otras 6 que tienen que ser menor o igual que 1. En todos los programas automáticos, bueno, en la mayoría, automáticamente están las restricciones de positividad. En el Tor está automático, pero aunque puedes seleccionar cuando no es el caso. Aquí lo decimos al declarar nuestras variables. Aquí digo que x1 puede ser 0, de 0 hasta arriba, hacia arriba. ¿Ve? Es más, podría haberme ahorrado todo este chorizo, estas 6 restricciones, y aquí al declarar mis variables poner que van de 0 a 1. Pero por claridad he preferido ponerlas así, que es la forma correcta además para plantear el problema. Y luego he puesto mi función objetivo, que son los costos anuales de cada una de mis tecnologías. Acá no me tengo que olvidar de agarrar y añadir las 6 variables para ver los 6 valores. Y asegurarme que estos sean distintos. Entonces agarro y resuelvo el problema. Entonces aquí está la solución, chicos. Básicamente, ¿qué me está diciendo la solución? Que tengo que elevar la altura de mis chimeneas en los hornos altos al 100%. O sea, tengo que elevar lo más que pueda la chimenea en los hornos altos. Tengo que poner filtros en los hornos altos de tal manera que cubran el 60% de mis chimeneas. Y solo es necesario un 35% de mejoradores de combustible en los hornos altos. En los hornos Siemens también resulta que tengo que poner mis chimeneas lo más alto posible, 100%. Solo necesito un 5% de filtros, pero necesito usar el 100%, o sea, toda la capacidad de mejora de combustible. Esa es la respuesta, así como les he dicho ahorita, ¿no ven? No presentar los números, sino qué significan esos números. Entonces, como ven, plantear el problema es lo más difícil. Resolver toma 25 milisegundos, escribir, equivocarse 2 veces, tal vez unos 10 minutos, exagerando. Pero en plantear el problema fácil se les va 15 minutos, 20, qué sé yo. Entonces, ahí está. Hay otro problema más aquí. Es más cortito. Primero, antes de pasar, ¿hay alguna pregunta de estos tipos? Doctor, las respuestas han sido directamente en porcentajes, ¿no? Lo que nos ha salido. Pero tú sabes. Puro porcentaje, ¿no? Exacto, 100%. tú sabes eso. Pero, ¿no ve? El programa te va a dar números nomás, hermano. ¿No ve? El Python, el Tora no te va a dar porcentajes, ¿no es cierto?
te va a dar números. Tú tienes que interpretar en la respuesta y agarrar y decir, porque tú has dicho que son porcentajes, replantearlo, ¿eh? Y nosotros sabemos que porcentajes se representan como números de 0 a 1. Entonces, para contestar, tengo que contestar, no tiene que ser, ¿no? Por eso yo les repetí desde el principio, las respuestas no son solo los números. Tienen que agarrar e interpretar la respuesta. Entonces, a ver, ¿dónde está? Ese no es, ese era el anterior ejemplo. Este es el otro. Entonces, acá lo que tú dices es correcto, Miguel. Uno representa 100%. Esto representa 62%. Este 35%, si quieres redondear, 34%. Este 100%. Este 5%, redondear. Y este 100%. O sea, el problema no te va a dar eso. Tú tienes que interpretar esto. Tú sabes qué significa esto también. Son 32 millones de dólares al año, ¿no? El costo de implementar esta solución. 32 millones o 32.15 millones, si prefiero. Entonces, la respuesta, ¿cómo es esto? A un costo de 32.15 millones al año, se puede alcanzar las metas de reducción de contaminantes aplicando lo siguiente. 100% de elevar la altura de las chimeneas en los hornos altos. Poner filtros al 62%. Poner mejoradores de combustible al 34%. En el caso de hornos Siemens, se recomienda usar al máximo o construir las chimeneas a la máxima altura. Poner filtros de tal forma que solo funcionen en un 5% de las chimeneas, ¿no ve? Y usar el máximo de mejoradores de combustible, que es el 100%. Entonces, esa lectura, esa interpretación es lo que te dice a vos que lees si has o no has cachado el problema. ¿Okay? Y eso se les da el valor. Porque esto no es difícil. Poner en el toro es un chiste, hermano. Tienen que agarrar y entender qué es lo que están haciendo. Eso es lo que me interesa. Obviamente no va a ser desgraciados, Miguel, y yo te voy a dar un problema con 6 variables. Muchos serán 3, 4, exagerando. ¿No ves? Y la idea no es que se compliquen cargando en el programa. La idea es que puedan plantear el problema y entender qué es lo que están planteando. Nos va a parecerse más a este problema que van a ver ahorita. Solo he elegido ese para que no digan que solo resuelvo ejemplos facilitos, ¿no? Se puede resolver cualquiera, simplemente hay que estar calmados, tranquilos y despiertos, más que todo. Lo voy a pegar este problema, bueno, todo esto lo voy a poner en la plataforma para que lo revisen después. Y traten de replicar los resultados. O sea, no se estresen de copiar, porque voy a estar en la plataforma. No, traten de seguirme lo que estoy haciendo, por favor. Este problema lo voy a dejar planteado. El miércoles quisiera que ustedes me lo muestren que han podido primero plantearlo y luego resolverlo. Así que es el problema. Hay una empresa que produce alimentos, fabrica hot dogs, o sea, las salchichas, y el pan para esas salchichas. Muele su propia harina a una tasa de 200 libras por semana. Cada pan requiere 0.1 de litro. Esta empresa tiene un contrato con Pigland Inc., que especifica la entrega de 800 libras de productos de puerco cada uno. O sea, te entrega 800 libras de chancho cada uno. Cada salchicha requiere un cuarto de libra de esta carne de chancho para producirse. Entonces, se cuenta con suficiente cantidad de los demás ingredientes para producir
estos dos productos, o sea, porque cualquiera de ustedes puede decirme que no es solo de harina, ¿no? Y tampoco es solo de chancho que se hace la salchicha. Entra la piel, entra tal vez conservantes, ta. Pero el problema te está diciendo, no te preocupes de eso porque tenemos suficiente, ¿no? Solo preocúpate de la harina y de la cantidad de carne de chancho. ¿Qué más te dice? Te dice que la mano de obra, o sea, los empleados que tienes son 5 a tiempo completo, 40 horas por semana. Cada hot dog requiere 3 minutos de trabajo y cada pan 2 minutos de trabajo. Entonces, cada hot dog proporciona 80 centavos de dólar de ganancia y cada pan 30 centavos de dólar de ganancia. Oye, ese pan es caro, ¿no? A ver, ¿cuántos 30 centavos de dólar? Son 2 bolivianos, ¿verdad? A ver, 3 por 7, ¿ven? Sí, 2 bolivianos. Es un pan bien caro. Debe ser rico. Pero bueno. Entonces, está dando los insumos que tienes por semana, básicamente, ¿no ve? Tienes 200 libras de harina por semana y 800 libras de carne de cerdo por semana. Sabes que un cuarto de libra de carne de cerdo es para producir una salchicha y 0.1 de libra es para producir un pan. También sabes que tienes 5 empleados que trabajan 40 horas a la semana y que cada uno le requiere o le toma 3 minutos hacer una salchicha y 2 hacer un pan. También sabes que ganas 80 centavos por cada salchicha y 30 por cada pan. Te preguntan cuántos hot dogs y cuántos panes tengo que producir cada semana para que mi ganancia sea lo más posible. Hay que formular el problema, hay que resolverlo por el método gráfico y por el simple. ¿Qué después? ¿Se anima a intentarlo para el miércoles? Este es más cristiano, ¿no? Ya, lo voy a subir esto a la plataforma. Para el miércoles, ¿no, doctor? Sí, intenten, practiquen. Como esto es más o menos, este es el nivel del examen. No se asusten con el anterior, no va a ser así de excesivamente complicado. Pero va a tener sus cositas, como eso de darse cuenta, por ejemplo, de que esto tenía que ser menor que 1, que estaba hablando en porcentajes, por ejemplo. Pero de todas formas les voy a poner los 2 ejercicios como hemos visto aquí para que se pasen. Y este para que practiquen. ¿Les parece un buen plan? Positivo, doctor. Ya, 8:15 nomás, pues chicos. 8:15 nomás. Sí, está bien. No creo que hayan arreglado el internet todavía, honestamente. Pero les voy a avisar el martes. Si es que arreglaran, ¿no? La verdad no sé. No sé si ha arreglado. Pero si ha arreglado, lo tomamos en hora de clases, normal, ¿no? Listo. Preguntas, jóvenes. Entonces, este ejemplito resuélvanlo para el miércoles. Como el examen es 1 hora, no, para el jueves. El miércoles terminamos ese examen y se vayan a descansar. El jueves lo pueden revisar conmigo. ¿Ya? Así no se estresan por el examen, estudio. Es para práctica, en todo caso. Les puedo decir que sale después, si quieren. Ahí está. Lo que puedo poner en la plataforma es el problema y la respuesta. No les voy a poner las ecuaciones, obviamente. Y así pueden agarrar y guiarse un poco, tal vez. Eso es todo, jóvenes.
Buenas noches. Nos vemos el miércoles. Estudien. No le tengan miedo. Nos vemos.